Vamos con el siguiente tema y es el juicio político que se reanudó y se volvió a suspender en contra de Mónica Palencia, ministra del Interior, por la grave crisis de inseguridad que atraviesa el país, la fuga de alias Fito, el asalto a la embajada mexicana ubicada en Quito, Ecuador, entre un sinnúmero de cosas más que estamos viviendo. Crisis energética, crisis de seguridad, crisis de no tener agua, crisis en todos los aspectos, pero Ecuador se ha convertido en el país de las crisis. Carlos, en este sentido, ¿cómo analizar? Primero, ¿existen las causales para hacerle el juicio político a Mónica Palencia, ministra del Interior? Mi estimado Frank, bueno, lo que he podido ver y creo que todos los ecuatorianos hemos visto en los medios de comunicación, responden, yo creo, a una realidad que estamos viviendo los ecuatorianos. Más allá de la afinidad o las posiciones políticas, el Ecuador hoy está sumido, que nadie lo puede negar, en un serio proceso de inseguridad, de delincuencia, de asesinatos, en los cuales podemos abrir todos los días las redes sociales, los medios de comunicación, por más que traten de ocultar estos temas, asesinatos todos los días, a nivel de sicariato, a nivel de extorsión, Qué los tremendo el negocios no título. pueden trabajar. Y yo digo, ¿quién es la responsable de en verdad aplicar un supuesto plan Fénix? Un plan Fénix que se nos vendió como la solución a todos los males y que el presidente en el debate presidencial dijo que iba a solucionar el tema de inseguridad y que iba a ser su principal elemento, pero no vemos un plan Fénix. Y la obligación de los ministros y un ministro del Interior o una ministra del Interior está relacionada directamente con garantizar o por lo menos dar muestras de que algo estamos haciendo para combatir y disminuir la delincuencia y la inseguridad en el país. Y cuando eso no se lo ve y no existe, porque cuando se les ha preguntado, dicen que el plan Fénix es el caso Encuentro, es un caso que hizo la fiscal, o que el plan Fénix es secreto y que no lo pueden informar, pero que los resultados en la calle no se ven, es evidente que existen una causal para iniciar el juicio político al ministerio o a la ministra que está a cargo de la ejecución y de la seguridad en el territorio ecuatoriano. Es por esto que yo, de manera personal, no conozco el expediente ni los documentos presentados en un caso por la asambleísta Cabezas respecto a la seguridad y entiendo por el asambleísta Berresueta en el caso de la incursión o este atentado que se dio contra un estado extranjero al invadir la embajada mexicana. Hay elementos suficientes para por lo menos investigar si se ha cumplido o se ha dado cumplimiento a las funciones a las cuales está obligada un ministro a ejecutar dentro del Ministerio del Interior. Y como pudimos ver, esto se transformó en un show en el cual se utilizaron argumentos como una supuesta violación al derecho a la defensa, el derecho del debido proceso, que se incorporaron supuestamente pruebas nuevas, aunque se las anunció 20 días antes, al punto de que los asambleístas afines al gobierno abandonaron la sala para dejar sin quórum y dejar que un proceso de investigación de juicio político continúe conforme lo dispone la ley de la función legislativa. Y se transformó en un circo de insultos por parte de las autoridades que no permitieron en verdad desvanecer todas las causales que se hubieran presentado si este juicio político se desarrollaba con la altura y con el respeto que se merecía. Este juicio político se está dando con violación a todos mis derechos, señaló la ministra del Interior, Mónica Palencia. Carlos, ¿crees que esto sea así? A ver, escuché que la supuesta violación a los derechos se basan en dos temas fundamentales. El primero es la unificación de dos procesos solicitados, uno por Paola y otro por el asambleísta Berresueta,
en la que se unificó para llevarlo dentro de un solo juicio político, que es lo correcto por principio de economía y celeridad procesal que están en la Constitución, que yo no veo prohibición alguna para acumular estos procesos y llevar un solo juicio en base a diferentes causales presentadas por dos asambleístas. Y el otro que se centró es una violación al debido proceso y al derecho a la defensa. ¿En qué se sustentó este proceso o esta alegación por parte de la ministra? En que se había solicitado que se rinda versión por parte del ex ministro Serrano, ¿sí? Dentro de este proceso judicial por unos documentos que había presentado el ministro Serrano y que demostraban la supuesta vinculación de miembros de la policía con los diferentes grupos delincuenciales. Lo que pasó y de lo que se pudo ver, y que la ministra Palencia no lo negó, es que este pedido se había hecho 20 días antes, de hecho, de la comparecencia, por ende se garantizó lo cual el está acceso dentro a de la la prueba, ley. ella la conocía, pudo tener acceso a esa prueba solicitada de la versión del ministro, y de hecho se iba a poder defender mientras se decurría el desarrollo de esta comparecencia. Pero está dentro Sin de la embargo, la ley ministra esa dijo, y los incorporación de la asambleístas información. afines al gobierno dijeron que esa prueba no era pertinente porque lo único que se puede incorporar como prueba nueva era prueba documental, cuando en ninguna parte de la ley lo dice, ni la ley ni la lógica. Lo que sí podía haber alegado la ministra es una prueba que la acaban de anunciar en este momento, yo no estoy preparada y por lo tanto solicito que se me dé un tiempo prudencial. Pero eso no fue lo que pasó, porque entendemos que esa prueba fue anunciada y solicitada hace ya 20 días. Y Justamente, y está dentro de aduciendo la esos ley que se elementos, pueda se incluir retiraron de la esta sala. prueba, está dentro de la ley que se pueda incluir esta prueba quizás 15 días o 20 días antes. Efectivamente, dentro de la ley está establecido que se puede incluir prueba nueva, que se conozca con posterioridad al inicio del proceso. En ninguna prueba, en ninguna parte dice que solo la prueba puede ser documental, que eso fue lo que se alegó el día de ayer, que esa prueba era inválida porque era una versión y no era una prueba documental. Creo yo que ahí estiraron la interpretación jurídica y más bien aprovecharon esos elementos para generar esa suspensión de la reunión y obviamente ese cruce de palabras que existió al final de esta comparecencia de la ministra. Y de lo cual la mayoría de la gente está hablando y no del trasfondo. Es interesante cómo el Nuevo Ecuador desvía la atención de la inseguridad con este tipo de gritos, golpes a la mesa por parte de la ministra del Interior, Mónica Palencia. Ahora bien, la asambleísta Paola Cabezas denunció un conflicto de intereses por, por, por identificar a la defensa de la ministra del Interior, Mónica Palencia, que es el delegado del Ejecutivo de la comisión que calificará a los jueces de la Corte Constitucional. Carlos, en primer lugar, ¿puede hacer esto la defensa? O sea, ¿puede ser delegado del presidente en estas funciones? Y segundo, ¿existe el conflicto de intereses? Conforme a un principio elemental de transparencia e independencia, no podríamos aceptar de ninguna manera que un abogado que en ejercicio profesional está defendiendo a un funcionario de gobierno y al cual está recibiendo un honorario por esa representación, que es legítimo, que un abogado puede ser contratado por un ministro, por el gobierno, para que defienda los intereses del gobierno en determinado caso y por el cual le están pagando. El problema viene cuando ese mismo abogado que tiene un conflicto económico y de relación contractual con el actual gobierno es designado por ese mismo gobierno como un veedor independiente y neutral que debe hacer una evaluación a una de las funciones más importantes que tiene este país, que es la Corte Constitucional. Entonces, mi reflexión es, ¿qué independencia puede tener un delegado del gobierno, ¿sí? Que es pagado por el gobierno nacional para hacer una evaluación supuestamente independiente y transparente
a una función tan importante como es la Corte Constitucional y los jueces que la integran. Estoy seguro que la objetividad, la imparcialidad está totalmente venida a menos cuando ese abogado no solo responde a una delegación que le hace el gobierno, sino también a un contrato para defender a sus ministros, para defender sus acciones y que demuestran que él va a responder a la voluntad del gobierno y no a un análisis real y objetivo de cuál fue el trabajo y las funciones que han cumplido cada uno de los miembros de la Corte. Antes de finalizar, y como ya es un clásico en el programa, ¿cuál sería la otra verdad de lo que sucedió en la reunión de reinstalación de juicio político en contra de Mónica Palencia y su posterior suspensión, como lo pudimos ver en imágenes en las redes sociales, con gritos, con golpes a la mesa por parte de Mónica Palencia, ministra del Interior? Carlos. Pero aquí la verdad realmente es que este gobierno no tiene elementos, ni argumentos, ni pruebas para defender lo indefendible. El Ecuador está sumido en la violencia, en la delincuencia, en la falta de planificación, en las mentiras. Aquí el presidente gobierna a través de Twitter, a través de TikTok, a través de los medios de comunicación, que recién salió también un análisis de cuánto se ha pagado a cada uno de los periodistas y miembros y medios de comunicación que defienden a ultranza a este gobierno y tratan de engañar a los ecuatorianos. Yo creo que el problema fundamental de este gobierno es pensar que los ecuatorianos somos pendejos, que los ecuatorianos, fruto del odio, ¿sí?, les podemos decir cualquier cosa. Hoy por hoy, la bandera es generar odio y no importa, sí, que no haga absolutamente nada, mientras sea ese opositor a un determinado partido político y genere esa polaridad en el país. Esas mentiras son las que están destruyendo al Ecuador. No necesariamente es una política de derecha, porque si él hiciera, aunque sea una política de derecha, privatizadora, neoliberal, pero quisiera algo, el Ecuador no estuviera como está. El problema es que no hace absolutamente nada y se dedica solamente a mentir y a engañar a través de los medios públicos y la opinión pública a todos los ecuatorianos que no tienen trabajo, que se van del país, que han perdido seres queridos, como bien se lo dijo ayer, hijos, madres, hermanos que han sido asesinados por la delincuencia a fuego cruzado, a esas personas que no tienen un trabajo, a esas personas que no pueden trabajar por los apagones y que decían no me importa quién gane, yo igual vivo de mi trabajo. Hoy nos damos cuenta la importancia que es tener un gobierno, no de derecha o de izquierda, sino un gobierno que sepa hacer las cosas y decirle la verdad a los ecuatorianos. Esa es la otra verdad. Como bonus track, ya que nos lo han solicitado, Carlos, ¿crees que Mónica Palencia, ministra del Interior, y los asambleístas de ADN huyeron porque temían ser expuestos por lo que podría haber dicho el exministro del Interior, José Serrano? La verdad sobre eso, mi estimado Frank, no podría pronunciarme, pero yo sí creo que fue un tema que ya estaba planificado, más allá de la intervención del asambleísta Serrano, sino desde un inicio que estos a eso querían llegar, al tema de no tener que responder o dar respuestas a lo que diga el ministro, el exministro Serrano, o a las muchas preguntas que uno puede tener contra un ministro que ha demostrado que la inseguridad no disminuye en el país. Yo creo que por ahí iba el tema y esa fue una estrategia para darle largas a este asunto y generar una discusión sobre los insultos que se tuvieron en la asamblea y no sobre los verdaderos problemas del Ecuador. Han sido las apreciaciones de Carlos Vallejo, jurista y analista político, a quien agradecemos por haber estado aquí en La Otra Verdad, transmitido a través de En Retrospectiva. Seguros de contar con tus análisis en futuros programas que nosotros lancemos y de acuerdo a los horarios, porque ya nos tiene mal. Teníamos horarios establecidos de 8:30 hasta las 10 y ahora nos toca hacer maravillas para tratar de lanzar y adecuarnos a los nuevos horarios.
fruto de los apagones de El Nuevo Ecuador. Muchísimas gracias, Fran, siempre a las órdenes.